Bueno, hermanos, vamos a hablar de algo muy importante, algo que muchas veces pasamos por alto, pero es tan necesario que entendamos, porque el enemigo nos juega muchas malas pasadas, porque nosotros abrimos puertas en nuestra vida, que nos convierte en... Nosotros decimos, somos testigos de Cristo. Yo soy testigo del Rey y un montón de cosas. El tema de hoy se llama Seamos testigos de Cristo. Y vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 8. Y antes de que lo lean, quiero decir algo. Hechos 1, 8. Subrayado lo tengo. Hacerlo trampa. Ya tiene su tiempo porque esto está amarillo. Gran provisión. Ahora es necesario que antes que nada entendamos qué significa la palabra testigo. Testigo significa persona que está presente en un acto o en una acción. ¿De acuerdo? O alguien que pueda explicar los hechos que han sucedido. Ciertamente la palabra testigo dentro del ámbito cristiano es muy usada. Yo soy testigo de Cristo, como les digo, yo testifico a Dios, decimos, ¿verdad? A veces. Pero la verdad es que está tan devaluada por ser tan común, porque la gente realmente mira a un cristiano promedio hoy y mira más pecados que virtudes. Y muchas veces es porque las mismas personas no entregan las áreas de su vida. Ahora, el cristiano promedio, y esto me refiero a un cristiano, para mí cristino, ¿verdad? Es hasta causa de burla delante de sus compañeros de trabajo, de su misma familia, de su misma esposa, hasta problemas, o esposo. Este tipo de personas que no son testigos verdaderos de Dios no son más otros que un montón de hipócritas, la verdad. Ahora, muchas veces nosotros fuimos de esos. Algunos todavía de repente tengamos áreas que cambiar. Y hoy vamos a hablar de 4 puntos donde debemos de convertirnos en verdaderos testigos de Cristo. 4 áreas donde nosotros nos movemos, que es necesario que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Es fundamental. De otra manera, somos solamente hipócritas, como le estoy diciendo. Ahora, es peligroso en nuestros tiempos decir, somos testigos de Cristo, somos cristianos. Es que cuando decimos somos cristianos, lleva por susodicho, digamos, que somos testigos de Cristo, porque testificamos de un Dios, se supone. Entonces es necesario que entendamos que si vamos a ser testigos de Dios, tenemos que ser verdaderos testigos de Cristo, porque si no, solamente somos almas que se están preparando no para volar con Cristo, sino para tirarse un chapuzón, un clavado en el infierno, ¿no? Dicho esto, vamos a leer lo que dice Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora quiero leerle el mismo versículo de otra versión que se llama Biblia de lenguaje sencillo. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Este fue Cristo hablando a los apóstoles. Y que recibirán poder para hablar de mí. ¿Verdad? Eso significa ser testigo. Hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea, y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Ahora, el primer lugar donde normalmente somos testigos de la comunidad o ante la comunidad de Cristo, normalmente es en la iglesia, porque en la iglesia todos dicen que son cristianos, por lo menos la mayoría. Levantan las manos, aplauden, algunos hasta se tiran para atrás, otros se caen, otros se gozan, otros ríen, otros lloran, y muchos dicen somos cristianos, gloria a Dios, somos más cristianos que ayer.
Pero la verdad es que ninguna de esas cosas te vuelve un testigo de Cristo. Ninguna de esas cosas te vuelve un cristiano. Y la palabra cuando la estamos leyendo, que dice que en la versión del lenguaje sencillo, dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí. Ahora, ¿qué estamos diciendo nosotros de Cristo? ¿Qué decimos de Cristo nosotros a las personas? ¿Qué decimos de Cristo a la iglesia? ¿Qué decimos de Cristo a nuestras familias, a nuestros amigos? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué dicen nuestros actos? ¿Realmente estamos siendo testigos de Dios? El primer lugar donde es más fácil ser testigo es en la iglesia, porque ahí todos somos cristianos. Ahí todos, el que dirige la alabanza dice, aplaudamos, todos aplaudimos. Cantemos, todos cantamos. Leamos tal versículo, todos lo leemos. Gloria a Dios. Yo siempre les he dicho, y los que estuvieron con nosotros en el grupo Valientes de Jehová saben, que yo siempre les digo que estas personas muchas veces lo que son guasones. De estos de los superhéroes. Llegan a la iglesia, o llegamos a la iglesia, y llegamos con una careta de Batman. Somos superhéroes, somos super cristianos, super ungidos, levantamos nuestras manos y hacemos grandes cosas. Pero saliendo de la iglesia nos convertimos en otro tipo de personas. Nos quitamos la careta y somos el guasón. Esto es lo que pasa hoy por hoy en la iglesia moderna. Una iglesia que no se preocupa por seguir a Cristo, sino seguir hombres, seguir modos, seguir modas. Pero esto tenemos que entenderlo bien, porque vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo 2.5. Segunda carta de Timoteo 2.15. Tenemos que procurar ser personas íntegras, aferradas a Cristo y dispuestos a pronunciar las verdades de Dios, no para agradar al hombre, sino para agradar al mismo Dios. ¿Qué dice 2 Timoteo 2.15? Leen. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte, dice. Estamos hablando de que hay un momento en que Dios y el hombre se encuentran, ya al otro lado, ¿verdad? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El primer compromiso para ser un testigo fiel de Dios es con su palabra. Si vamos a la iglesia, si asistimos a una congregación, el primer compromiso que tenemos es con Dios. Y vemos ese compromiso y vivimos ese compromiso a través de su palabra. Hablamos en el discipulado sobre lo que es el único estándar infalible de fe y conducta que encontramos solamente a través de la palabra de Dios. Entonces Pablo le recordaba a Timoteo y le decía, procura con diligencia, o sea, esfuérzate, tenlo con mucho ahínco, de encontrarte aprobado delante de Dios. Y no le dice delante de los ancianos o los obispos, porque siempre puede haber algún tipo de fricción entre los mismos miembros de las congregaciones, pero es importante que delante de Dios seamos aprobados, que lo que enseñemos, dice que usa bien o que traza bien la palabra de la verdad, de verdad. ¿Qué tanto conocemos de la Biblia? ¿Qué tanto vivimos lo que conocemos? Es necesario que lo apliquemos a nuestra vida, si no, no estamos haciendo nada. Miren, en estos tiempos de iglesias light hay un montón. Iglesias que están predicando prosperidad. Iglesias que están preocupadas por otros asuntos, entretener a la cabra, digo yo, no a la oveja. Rellenar las iglesias también. Rellenarlas y no formarlas para volar con Cristo. En esos lugares, ahí muchas veces nosotros somos parte, culpables. Porque nosotros mismos no nos preocupamos por seguir a Dios a través de su palabra, sino que nos acomodamos a nuestra propia manera de vivir.
ahí somos unos testigos falsos de un Cristo vivo. Somos testigos falsos de un Cristo vivo, porque si ni en la iglesia podemos seguir los estándares de Dios, difícilmente lo vamos a seguir afuera. Si allí donde la palabra, la alabanza, la adoración, la oración está de continuo en nuestras bocas, no podemos seguir a Cristo, entonces no va a ser posible que lo sigamos afuera. Ahora veamos la segunda parte del versículo 8, que dice que también menciona que me seréis testigos en Judea. Judea representa nuestra familia. Veamos lo que la Biblia habla referente en el caso del esposo hacia la esposa, la esposa hacia su esposo y de los padres hacia sus hijos. Y vamos a buscar primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pedro. Primera de Pedro 3, 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones ¿qué? No tengan estorbo. Ahora a la mujer le dice atrás en el mismo capítulo, versículos 5 y 6, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Ahora bien, vemos aquí el caso de la actitud de un cristiano siendo testigo de Cristo con su cónyuge. Primeramente, esposos a esposas, esposa a esposo. Y habla, y es muy importante lo que vemos en el versículo 7. Vivid con ellas, dice, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Así que palabras como vos no servís para nada, palabras que lastimen la integridad de la mujer o del hombre, no deben de salir de nuestra boca, si es que queremos ser cristianos testigos de un Dios vivo. Porque de otra manera nos estamos engañando solos. La Biblia habla que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces es importante que nosotros, si queremos ser testigos de Dios, las personas que tienen que ver eso, primeramente, después de la iglesia, por supuesto que en la iglesia todo es fácil, es nuestra pareja, es nuestra familia. Y vamos a ver lo que dice Proverbios 13:24. Por ejemplo, el padre cuando no castiga a sus hijos. Nosotros hemos ido aprendiendo que hay que aplicarles disciplina porque de otra manera se montan. Dice Proverbios 13:24. Me dicen amén cuando lo tengan. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano ¿qué? Lo disciplina o lo corrige, ¿verdad? Eso es algo sumamente importante en el papel de los padres hacia sus hijos. No dejarlos que se críen a su manera, sino que ejercer autoridad sobre ellos, castigándoles. Ahora, si somos testigos de Dios, si somos testigos de Cristo, tenemos que procurar ser padres bíblicos. Y un padre bíblico corrige a su hijo, lo ama, lo orienta. Si queremos ser cristianos, verdaderos testigos de Cristo, tenemos que ser con nuestra esposa un hombre que pueda honrarla, que pueda valorarla y darle el lugar de honra que se merece como coheredera de Cristo, de la gracia. Y la mujer igual, respetar a su esposo porque Dios lo puso por cabeza, por encima de su autoridad.
Pero es necesario que todo sea hecho sabiamente, honrando a Dios, siendo hombres y mujeres bíblicos. La verdad tiene que confrontarnos siempre. Y cuando hemos fallado, dice que inclusive el versículo 7 dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si usted no está a cuenta con su esposo, si usted no está a cuenta con su esposa y está orando, su oración no va a salir más allá de su boca. Dios no escucha oraciones estorbadas por nuestras actitudes. Si es incapaz uno de tener paz en su propia casa, ¿qué carambas le va a ir a enseñar a la gente a uno afuera? ¿Qué estamos haciendo? Primeramente ordenemos nuestra vida, nuestra casa. Un testigo verdadero será siempre un buen esposo o una buena esposa. Pero refiriéndome a bueno, no me refiero a que le aguante todo, ni le aplauda todo, sino que le sepa decir la verdad conforme a su palabra, la palabra de Dios. Una esposa o un esposo bíblico. Un padre o una madre bíblica. También vemos cómo tenemos que ser testigos, dice, en Samaria. ¿Verdad? Dice, me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, en Judea, en Samaria. Y esta parte de Samaria tiene que ver mucho con nuestras amistades. Si hablamos de los amigos, es necesario que sepamos cómo honrar su amistad y no ser unos falsos, que un día estamos bien con ellos y otro día estamos mal. Que un día estamos de ánimo para ser muy buenos amigos, pero otro día ya no queremos ni verlo en pintura. No podemos decir que somos cristianos verdaderos, testigos de Cristo, si cuando nuestros amigos nos buscan no nos encuentran. Vamos a leer Proverbios 18:24. Proverbios 18:24. Amén. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Miren, no hay que ser de doble ánimo con los amigos, pero es algo muy importante que como cristianos sepamos escoger las amistades. ¿De acuerdo? Tenemos que saber quiénes son nuestros amigos. Ahora, bíblicamente un amigo de un cristiano tiene que ser un ¿qué? Un cristiano. Porque el sabio ve el mal y se aparta. Ahora, dentro del ámbito cristiano hay cristianos cristinos. La Biblia dice que ni siquiera, dicen, esto es fundamental, dice que con todo aquel que diciéndose hermano sea avaro, sea maledicense, y empieza a decir un montón de cosas, sea un hipócrita. Con esto dice, ni siquiera comáis, me parece que es 1 Corintios 5:11. Con estas personas ni siquiera comáis. Quiere decir que si hay un cristiano cristiano, no es que lo voy a aborrecer, no, ¿verdad? Pero no lo puedo considerar mi amigo, porque no está honrando al Dios de la Biblia. Sí, correcto. Si les falla a Dios, no vamos a fallar al hombre, ¿no? Si no teme a Dios, no le va a temer menos al hombre. Ahora, es necesario que nosotros primero, y vemos lo que dice el versículo 24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Cuando hay una adversidad, en la manera que uno puede ayudarle de alguna manera, tendrá que hacerlo si su amigo lo requiere, ¿verdad? Si puede, si no puede, pues ni modo, pero si puede y no lo hace, pues la verdad es dudoso, ¿verdad? Que pueda ser un testimonio fiel de Cristo a sus amistades o a nuestras amistades. Ahora, es necesario que echemos una mirada y pensemos si las personas que están a nuestro alrededor, que consideramos amigos, realmente son amigos de verdad, son amigos bíblicos, o solamente son allegados, que un día están bien con nosotros
y otro día están mal. Pero démosle la vuelta a la tortilla, hay que ser justos en esto. Cuando otras personas han necesitado de nosotros, que nunca nos han fallado, hemos sido amigos bíblicos para ellos. Hemos demostrado una actitud como la de Cristo, somos fieles a Dios, honrando esas amistades. Porque yo les voy a decir una cosa, si yo aquí les predicara cosas muy bonitas, todo muy bien, pero viniera un amigo, alguien que yo diga, este tipo es mi amigo, y necesitara de mí en algo que yo puedo ayudarle, y yo no lo hago, yo soy el que estoy pecando, y posiblemente pierda esa verdadera amistad, porque él se ha mostrado amigo conmigo, pero yo no. Y parte del ser amigo es decirle la verdad, que necesita saber aún cuando no le guste. Yo les he compartido que yo tengo un conocido que yo aprecio mucho, pero es católico. No es el mismo Cristo, le prediqué un día. Y nos pusimos a hablar. Y me dio pesar el hecho de que somos amistad, pues yo considero que hasta cierto punto mi amigo, aunque anda un poco perdido, ¿verdad? Entonces todavía no lo puedo considerar un amigo bíblico porque aún le falta entregar esa área. Pero mi obligación es llevarlo a Cristo, porque Él es un hombre piadoso, pero necesita conocer al Dios de la Biblia. Ahora, si yo me callo solo por agradarle a esta persona, yo soy el que estoy entrando en una situación en la que Dios algún día me va a demandar. Porque usted y yo no podemos buscar agradar al hombre antes que a Dios. Hablamos que al principio un cristiano verdadero tiene que ser fiel a su palabra primeramente. Para ser testigo de Dios, como iglesia debemos de ser fiel a su palabra. Así que aquellas personas que estén cerca nuestra tienen que escuchar de nuestra boca continuamente que hay que buscar a Dios. Y para darle algo tenemos que poseerlo. Yo siempre les pongo el plano de que si yo le dijera a Carlos, dame 50 pesos, y Carlos no tiene 50 pesos, no me los va a dar, aunque tenga la voluntad. Pero si tiene 500, de repente sí me lo quiere dar, me los puede dar si tiene la voluntad, pero tiene que tenerlos. Uno no puede dar lo que no tiene, y con los amigos tampoco puede exigir algo que no otorga. Ahora, tenemos que saber qué personas nos rodean. Y las personas que creemos amigos, ante sus ojos, debemos nosotros de ser verdaderos cristianos, verdadero testimonio. Que si usted tiene un amigo, que si yo tengo un amigo y usted le pregunte de mí, oye Ángel, ¿qué tal se porta? Que no va a ir a preguntar por cuál. Ese man me hizo una pasada tan fea que aquí, que allá. Porque en ese caso, ¿con qué autoridad le puedo venir a enseñar yo? Es como el típico maestro, ¿verdad?, que enseñaba y decía, perdonen, pero él nunca pedía perdón. Y sucede. Muchas veces dejen el orgullo, dejen la prepotencia, pero ese maestro de repente era más prepotente que usted o más prepotente que yo. Entonces, eso dijimos nosotros, creo que mi esposa me enseñó eso. Con la misma piedra que disparan, que la tiran a la gente, se dan en los dientes, ¿verdad? No podemos ser ese tipo de personas. Tenemos que procurar ser cristianos bíblicos para hacer testimonios en la iglesia, en nuestro hogar, con nuestras amistades. Y que, y en vez es uno, ¿va? He aprendido ya ahora, ¿va? Yo tengo amigos bastante, ¿va? Yo con amigos, ¿va? Empezar de un amigo porque yo lo he considerado amigo toda la vida y me ha servido. Le he ayudado también a él, ¿va? Pero hay veces como tú ves que hay uno que es cristiano, ¿va? Y también saber cuando uno le puede decir a un amigo en que está fallando. Entonces tener que también cuidado, como decírtelo. Porque hay personas de que a mí me pasó, ¿va? De que un amigo y cristiano, en vez de aconsejarme, a mí me estaba aconsejando, pero de una manera que no la miraba, que estaba casi por él la palabra puteando, pues prácticamente, ¿va? Yo siempre les pongo el ejemplo de este hermano Israel. Va, ya que Israel a veces siempre que los encuentra se pone media hora a platicar con nosotros, ¿va? Y me suelta las verdades, me las suelta, pero suavecito. Un cristiano verdadero siempre honrará una amistad. Siempre podrá hacer un testimonio vivo de Cristo cuando sus amigos lo tengan en alta estima. Cuando digan, es que Sara es dura para decir la verdad, pero la dice. Claudia, cuando la necesité, estuvo ahí, me acompañó.
no me falló. Jackie, gracias, porque cuando le pregunté, ¿y Jackie cómo se porta con sus amistades? No, Jackie llora con los que lloran, ríe con los que ríen. Esas cosas son las que realmente van a marcar en nosotros un testimonio fiel ante su amistad. Yo puedo dar un testimonio de amistad, y yo siempre se lo he dicho. Yo ahí se lo he contado, yo nunca tengo amigos. Nunca. O sea, amigos, yo puedo decir amigos, pero no amigos como yo lo escribí. Yo siempre le pedí a mi Dios, yo quiero darme un amigo como un tesoro. Cuando uno anda buscando un tesoro, pero es difícil hallarlo. Porque uno se halla muchas cosas, boberías. Un amigo sincero. Sí, porque yo en toda mi vida, yo tuve disque amigos entre comillas, pero a la hora de que yo quería que me auxiliaran, me dieron la espalda. Tuve un problema en la universidad una vez, que no me iba a graduar, porque me hacían falta unos papeles. Y todas mis compañeras andaban ya envueltas y solo yo no. Dios mío, decía. Y Luis llegó allá a la universidad a ayudarme, porque a mí no me hacían nada. Y a la hora todas andaban. Y decía yo, sé que amigas no hay. Decía, con las que supuestamente cuando salgo a comer con ellas, nada de eso. Por eso y me han dicho a mí que yo he sido una pesimista, que vos no crees en la amistad, creas, no. Cuando yo creo en una amistad, se va a dar vida, en mi vida se va a demostrar. No hay como encontrar una amistad que sea amigo. Es un buen tesoro, bíblico. A mí me pasó así como dice usted. Es mentira. El primer curso, pero verdad, que yo aquí el primer curso yo lo voy a relajar, a chirotear, que fui, no fui a nada prácticamente. Pero según yo, estaba haciendo amigos y amigas. Sí, yo llevaba dinero ahí con las cuotas para la cafetería, comprar, me ponía a cantar, a charear y todo. Pero si todo cuando llega a final de año, a mí me faltaban como 2 o 3. Para pasar. Sí, para pasar, me faltaba conseguir toda la información porque yo no iba a clase. Yo me dedicaba a jugar básquet, me dedicaba a ir a cantar allá del colegio abajo. O sea, perdí prácticamente. Cuando voy a recuperación, voy a buscar a mis supuestamente amigos, mis supuestamente amigas que me prestaran las copias. Todo el mundo no las encontré. Me digo una que nunca me olvidó repararme. Seguí cantando. Y era la que cuando yo llevaba pito, es la que siempre me pedía fresco y todo. Y yo dije, con esta mía, yo sé que voy a pasar porque me va a explicar y todo. Cuando llegue a la casa me gasté los libros y también me puedes ayudar a estudiar. No, me seguí cantándome. Y nunca se me olvidó eso. Para terminar, vemos que tenemos que ser testigos, dice, en lo último de la tierra, ¿verdad? Esto se refiere a todo aquel que nos rodea. No necesariamente nuestro amigo, nuestra familia, nuestro hermano en la fe. Esto se refiere al pulpero, se refiere al vecino, al extraño, se refiere a todo aquel que nos encontramos en un caminar diario. Ante todos estos debemos ser verdaderos testigos de Cristo, debemos de tener una actitud intachable, debemos procurar ser encontrados irrepresibles. Y vamos a encontrar 1 Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. 23. Y el mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Tito 2, 7, 8. Más adelante, Tito 2, 7, 8. Tito 2, versículos 7 y 8. Presentándote tú en todo, le decía Pablo a Tito, como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito, ¿qué dijiste? 2, versículos 7 y 8.
No es. Adelante, Sara. Adelante, Sara. Yo estoy en culto aquí. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es necesario que con urgencia guardemos estos consejos para que no pisoteemos el sacrificio de Cristo en la cruz con nuestra actitud. Ser testigo ante el pulpero, ante el vecino, ante el cobrador, el que no nos quiere también, para que ellos no tengan que señalar, y si nos señalan que sea porque nos vituperan, no porque tienen la razón. Cosa muy distinta, de usted pueden hablar mal, de mí pueden hablar mal. El problema no es que hablen mal, el problema es que tengan razón, porque si tienen razón, nadie tiene derecho a defenderlo. Incluso Dios es un Dios justo. Yo se los he enseñado. Dios es justo con los santos. Dios es justo con los impíos. Dios es justo con los ángeles y también con los demonios. Dios es justo inclusive con Satanás. Cuando Satanás pide a un cristiano para zarandearlo es porque éste ha abierto puertas. Y si ha abierto puertas, lo único que puede hacer es que acercarse a Cristo para que la zarandeada sea limitada, ¿verdad? Como hacía con Job, que cuando lo zarandearon a Job y perdió todas las cosas que perdió, él nunca blasfemó de Dios. Él dijo, recibiremos de Dios el mal y no recibiremos el bien. Él siempre guardó su fe. Entonces, como cristianos hoy por hoy tenemos que procurar ser personas irreprensibles, ser gente que realmente la gente pueda ver en nosotros un Cristo vivo, ser testigos fieles, porque el Espíritu Santo obra en nuestras vidas a tal manera que nos cambia desde adentro hacia afuera. Que cuando usted vaya donde el pulpero le digan, aquí tiene crédito abierto, ¿verdad? No que le digan, o no que cambiemos la calle, ¿verdad? Porque a veces nos ha pasado, en algún momento hemos sido pícaros, ¿verdad? Pero que podamos limpiar el nombre, que podamos ser testigos fieles de Dios. Nosotros hemos tenido la oportunidad, y esto no lo decimos por vanagloria. En una ocasión recuerdo que estábamos construyendo, no me acuerdo qué, y en los materiales que nos llevaron a la casa, nos llevaron no sé si cuánto de alambre más. Y cuando llegan el alambre, el albañil dijo, mire qué bendición, algo así dijo, mire que le sobró alambre porque es que se equivocaron. Vieron no sé si 5 o 10, no sé qué era, metros o yardas, no sé qué era. Entonces vino mi esposa y yo, como lo tenemos todo hablado, ¿verdad? Le dijimos, no, vaya y devuélvalas. Yo recuerdo la cara de admiración del albañil en ese momento, ¿verdad? Se quedó, que las devuelva, sí, devuélvalas. Devuélvalas porque no vamos a comprarlas, no tenemos dinero para comprarlas. Y aunque ya estén en nuestra casa, eso no quiere decir que no tengamos que devolverlas. Y la devolvimos. Lo mismo pasó en más de una ocasión con unos pollos también, que íbamos a comprar libras de pollo, recuerdo, ahí creo que fue donde Víctor, creo. No, de don David. En otra bodega. En otra bodega, y a mi papá le cobraron creo que 4 libras y trajo 8, me parece. Y entonces él no se dio cuenta hasta que estaba acá. Y cuando llegó a la casa y le dijeron, y nos vimos, y compró usted las otras, no, me las dieron por error. Pero él tranquilamente, como él también comprende este principio, llegó, agarró el dinero, ¿verdad? Y fue a pagar las otras 4 libras llegó y le dijo, mire, ustedes me dieron 8 libras, no 4. Y desde ahí el Señor, cuando llega tu papá o llego yo, que es la que, o sea, no haya como nos da un mejor precio y todo. ¿Por qué? Porque fuimos íntegros en una ocasión. Fácil era hacerse el de a mentira, ¿verdad? No hubiéramos comido, o el alambre lo hubiéramos utilizado más adelante. Aunque son gente que uno dice no necesitan, pero sí Dios nos mira. Fíjate que eso que decimos es cierto, ¿va? Y hay personas así como dijo el albañil, qué bendición. No miran de que prácticamente es un robo, pues. Un robo sin querer, pues. No que uno dice, no, es una bendición y Dios me la mandó, dice. Bueno, se dan cuenta si realmente viene de Dios o fue una equivocación. Y a veces el mismo enemigo lo hace para ver en qué estamos parados nosotros, para ver. ¿Por qué? Porque si nosotros caemos en la tentación, entonces el enemigo tiene argumentos para decir, mira,
y es cristiano, tengo que tratar con él. Ahora, es necesario que valoremos todo lo que hemos estado hablando esta noche sobre cómo ser testigos verdaderos de Cristo, porque de no ser testigos hasta el día de hoy de Cristo en nuestra congregación, en nuestra casa, entonces solo somos personas que estamos con una doble vida. Ahora, para terminar, ser testigo de Cristo es más que asistir a una congregación, batir las manos, aplaudir. Ser testigo de Jesús es más que tener una apariencia de piedad. Ser testigo de Jesús es más que decir que somos cristianos. Ser testigo de Cristo requerirá que en la iglesia seas más fiel a la palabra que al hombre. Ser testigo de Cristo te exigirá ser un esposo bíblico, una esposa bíblica, antes que un padre o una madre o un esposo o una esposa que tolere todo. Ser testigo de Cristo necesitará que honres a tus amigos con una amistad sincera, advirtiéndoles cuando estén en el error si es necesario. Ser testigo de Cristo te exigirá que cuides tu andar delante de todos los hombres, inclusive, como les decía hace un momento, de aquellos que no nos quieren. Aún delante de ellos tenemos que ser irreprensibles. Aún delante de ellos debemos de cuidar andar por la línea recta que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros. Tendremos que velar cada día reconociendo que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Que ser testigos verdaderos de nuestro Señor Jesucristo es humanamente imposible, y solamente cuando el Espíritu Santo viene y gobierna nuestras vidas es que podemos realizarlo. Es necesario que entendamos que de no ser testigos verdaderos de Cristo delante del mundo, estamos pecando gravemente delante del Señor, porque Él nos ha enviado también a discipular a otras personas, pero tenemos que ser testigos para ello. Hebreos 4:13, no lo busquen, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La pregunta de hoy sería: ¿estamos siendo testigos en todas las áreas que hemos mencionado? ¿En la iglesia? ¿En la casa? ¿En las amistades? ¿Y ante el mundo entero? Si la respuesta es no, pues debemos de venir ante el Señor, ¿verdad? Y pedirle perdón. A mí me gustaría que en la línea donde está Jackie trabajando, las compañeras dijeran: no hay mujer, viste que no hay mujer como Jackie, que es bien íntegra y habla de Dios, que solo canta música cristiana. O en los vecinos de la hermana, ¿verdad? Que aunque ella dice que no tiene mucho roce, pero cuando sale saluda y bendice, aun cuando muchos no la han querido, ¿verdad? Ser testigo, eso es testificar a Cristo. Más allá de que hablemos, no se trata tanto de lo que hables, sino de cómo vivas la fe. Si tú dices: yo soy cristiano, yo soy esto, yo soy lo otro, pero tus hechos deshacen lo que tú estás creando con tus manos o hablando con tu boca, estamos en una etapa en la que tenemos que venir a Dios, pedirle perdón. Él nos va a restaurar y nos va a dar las fuerzas para poder ser testigos fieles de su palabra. Y Romanos 2:24 es una sentencia clara para todos aquellos que son que decimos a veces ser cristianos verdaderos, pero somos cristianos light. Dice Romanos 2:24: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Muchas veces el cristiano promedio es una ocasión de burla. Hasta chistes se inventan de los cristianos. ¿Por qué? Porque han dado tan mal testimonio. Un día alguien me decía: yo no quiero un jefe cristiano porque me tienen mal. O sea, dicen que son cristianos, y a la hora de la verdad son malos jefes, retienen los sueldos, no pagan lo correcto, son malos patrones y se enojan por todo. Entonces, ¿qué testimonio serían estas personas de Cristo? Uno muy malo, pienso yo. Ahora, debemos de procurar que Dios nos transforme en obreros aprobados delante de su presencia,
siendo testigos fieles a su palabra, siendo testigos fieles a Cristo. Tenemos que procurar que sea Él el que moldee en cada uno de nosotros el carácter necesario para presentarnos ante todas las personas que nos encontramos como verdaderos testigos de Cristo. Entonces es necesario que nos convirtamos en hombres y en mujeres bíblicas para que la gente pueda ver que el Dios que adoramos no es un invento, es un Dios vivo y verdadero que transforma el corazón del hombre y que lo vuelve dócil y sensible a la presencia de Dios. Ese es el Cristo que tenemos que testificar. Solamente.